Soy Miguel Alcubierre Moya, soy doctor en física, estudié la carrera de física aquí en la UNAM, después hice la maestría también en la UNAM y luego hice un doctorado en el Reino Unido, en la Universidad de Gales, en Cardiff, y me dedico al estudio de la relatividad general, que es la teoría moderna de la gravitación, que nos dio Einstein hace poco más de 100 años, y en particular dentro de esta teoría me dedico a estudiar simulaciones computacionales de diferentes objetos astrofísicos, como agujeros negros, estrellas de diferente tipo, etcétera. Cambié mucho de opinión en varias ocasiones. Inicialmente, cuando estaba en secundaria, sobre todo, quería ser astronauta. Como me imagino que como mucha gente. Después me di cuenta que ser astronauta en un país como México es prácticamente imposible, pero entonces me empecé a interesar por la astronomía. Y ya finalmente, cuando estaba en la preparatoria, me di cuenta que para ser astrónomo, primero hay que ser físico. Los astrónomos todos son físicos de origen, y entonces por eso decidí eventualmente estudiar la carrera de física. Y bueno, finalmente no soy astrónomo, en todo caso soy astrofísico, pero un poquito de ladito, porque más bien me dedico a simulaciones computacionales, no a observar el cielo con telescopios. Sí, justamente decidí estudiar física por mi interés en la astronomía. Y mi interés en la astronomía viene de un interés que tenía yo en la ciencia ficción desde muy joven, desde que tenía yo 12 o 13 años. Me empezó a gustar mucho leer ciencia ficción. Leía mucho novelas de Isaac Asimov o de Arthur C. Clarke, autores muy reconocidos de ciencia ficción. Y eso me interesó sobre todo en entender qué había allá afuera, qué había en el universo, cómo se comportaban las galaxias y el origen del universo y las estrellas y demás, y eso me llevó a interesarme en astronomía, y finalmente fue mi interés en astronomía el que me llevó a estudiar la carrera de física en la UNAM. Cuando estaba en preparatoria, decidí que quería estudiar la carrera de física y empecé a averiguar en qué lugares de la ciudad, yo nací en Ciudad de México, vivía en Ciudad de México, en qué diferentes lugares de la ciudad podía estudiarse la carrera de física. Y entonces rápidamente encontré que la UNAM ofrecía la carrera de física, y vine en algún momento, cuando estaba en el último año de la preparatoria, a la Facultad de Ciencias de la UNAM a preguntar qué tenía uno que hacer para estudiar la carrera de física, y me dieron toda la información de qué tenía uno que hacer, cuál era el plan de estudios, etcétera. Y entonces, a partir de esa información, me inscribí al examen de admisión de la universidad para la carrera de física, y afortunadamente fui aceptado. Mi familia no entiende muy bien lo que hago, ¿no? Cuando uno se dedica a cosas tan especializadas como la física avanzada, la física teórica, pues la gente cercana a mi familia pues no entiende realmente lo que hacemos. Se requieren matemáticas muy avanzadas. Muchos de mis amigos sí, porque muchos de mis amigos actuales también son físicos y los conocí durante la carrera o más adelante. Entonces, claro que entre nosotros nos entendemos, pero los amigos que tenía antes pues no entienden lo que hago, les parece una cosa muy extraña y muy rara. Aunque sí debo mencionar que cuando yo tomé la decisión de estudiar la carrera de física, mi familia en ese momento, mis padres sobre todo, aunque no entendían nada al respecto, me apoyaron con mucho entusiasmo, y gracias a ese apoyo pues pude hacer la carrera y luego los posgrados. Un físico teórico trata de entender cuáles son las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la naturaleza a nivel fundamental. Tanto, por ejemplo, las leyes de cómo se comportan las partículas elementales y los átomos y la materia, como las leyes que nos dicen cómo se comporta el espacio y el tiempo, cómo se comportan las fuerzas fundamentales que permiten que todo lo que tenemos a nuestro alrededor exista. Entonces, finalmente, la física es esta ciencia que estudia las leyes fundamentales de naturaleza al nivel más básico. Y un físico teórico lo que hace es desarrollar diferentes modelos matemáticos que luego se contrastan contra la observación para ver si estos modelos predicen correctamente lo que sucede en la naturaleza. Hoy en día la física teórica ya es muy avanzada y requiere de matemáticas muy complejas, y hemos encontrado soluciones a muchos de los problemas que la gente se planteaba hace varios siglos, pero eso no quiere decir que no tengamos todavía cosas por entender. Bueno, yo esperaba aprender en la universidad inicialmente pues muchas matemáticas, elementos importantes de física y algo de astronomía. Y bueno, sí, así fue ocurriendo, pero no había muchas cosas de la física que yo no sabía, que yo desconocía. Yo no entendía gran cosa en la preparatoria de qué era la mecánica cuántica, aunque había oído hablar de ella, pero realmente no sabía qué era. Tampoco sabía mucho de qué era la teoría de la relatividad. Entonces, en la facultad, afortunadamente, aprendí todas esas cosas y pude dirigirme en las direcciones adecuadas.
tenía este interés en astronomía y entonces pude tomar los primeros cursos de astronomía en la facultad. Y también hacia el final de la carrera, lo que uno se le enseña también no solo es las matemáticas y las teorías, sino es un poco también aprender poco a poco a qué quieres ir a investigar, ¿no? Y eso sobre todo se aprende ya a la hora de escribir la tesis de licenciatura. Bueno, yo cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue hacer un posgrado. Entonces, en la misma facultad hice todavía una maestría en física y al terminar la carrera, pues la maestría había que tomar una decisión de en qué dirección quería yo seguir, si me interesaba la investigación, en qué tipo de investigación, ya uno tiene que estar muy especializado. Entonces, primero tuve que enfrentarme a la decisión de qué estudiar en el doctorado, decidí orientarme en relatividad general, luego dónde. Decidí buscar universidades en el extranjero y en particular encontré una universidad que era interesante en el Reino Unido y luego conseguir becas porque estudiar en el extranjero es muy caro, es muy difícil y entonces hay que conseguir una beca. Afortunadamente pude lograr una beca para estudios en el extranjero, entonces pude realizar mi doctorado. Y una vez que uno termina el doctorado también hay que enfrentarse a cómo consigue uno trabajo de investigador en algún lugar. Lo que suele ocurrir en gente de nuestros niveles de estas especialidades es que después del doctorado uno hace una cosa que se llama un postdoctorado o varios postdoctorados que ya no son, ya uno no es estudiante. Un postdoctorado no es un estudio, no está uno estudiando. Es un trabajo de investigador para un investigador joven que además es temporal. Son contratos por 2 o 3 años en diferentes lugares que ya lo contratan a uno como investigador joven, pero son contratos cortos. Y entonces hay que buscar dónde y entonces siempre hay que estar, el reto de encontrar dónde hay ofertas de trabajo y uno tiene que competir porque siempre hay muchísimos candidatos, todos muy bien preparados y esta competencia es muy intensa y muy compleja. Y durante esos años como postdoctorado uno tiene también que poco a poco ir buscando la posibilidad de encontrar una posición permanente en alguna universidad, una posición como investigador o como profesor, ya con una plaza permanente en algún lugar del mundo. Yo busqué muchos lugares, pero tuve también la suerte, la fortuna de poder encontrar la posibilidad de regresar a mi país, a México, a trabajar en mi universidad, en la UNAM. Y afortunadamente sí se abrió en ese momento una plaza y la pude concursar y la pude obtener. Y entonces, bueno, por eso estoy aquí el día de hoy. Bueno, en la universidad uno no aprende realmente mucho a investigar. A uno se le enseña la teoría básica, se le enseña a resolver problemas para los exámenes, pero hacer investigación no es algo que uno aprende directamente en la universidad, sino hasta el doctorado, y ahí está uno muy suelto y hay que aprenderlo por su lado. Y de todas maneras hay cosas que no te enseñan, o sea, siempre existen cursos, pero hay cursos que uno nunca toma, o hay cursos que no se ofrecen. De hecho, no había un curso muy avanzado de relatividad en la licenciatura, ni siquiera en el posgrado. Tuve que aprender a relatividad avanzada por mi lado, en libros de texto. Tuve que aprender a programar. Sí tomé algún curso elemental de programación en algún momento durante la licenciatura, pero tuve después que aprender por mi lado computación avanzada, cómo manejar sistemas de alto rendimiento, de cómputo de alto rendimiento. Todo eso uno lo tiene que ir aprendiendo por su lado, por fuera. Y sobre todo también ya el trabajo del día a día de un investigador y el trabajo del día a día como profesor o como asesor de tesistas, que eso tampoco nadie nos lo enseña, ¿no? Eso pues uno lo tiene que ir aprendiendo sobre la marcha poco a poco. Bueno, para los físicos lo que se tiene que enseñar, desde luego, son matemáticas avanzadas, que sí se hace, y física moderna, que también se hace, pero se quedan un poco cortos. En la facultad todavía los cursos avanzados de relatividad son optativos. Hay un curso muy elemental. Los cursos avanzados de partículas elementales son optativos. Entonces no puedes salir de la carrera sin saber relatividad general bien o sin saber física de partículas. También una cosa que no se enseña bien, aunque se ha empezado a enseñar apenas, es física computacional. Sí hay cursos de física computacional, pero son muy elementales. No se enseña realmente la programación científica avanzada y eso creo que es crucial en el día a día de los investigadores hoy en día. Ya hacer investigación sin cómputo avanzado es prácticamente imposible. Entonces, algo que yo creo que le falta a la facultad, enseñar computación avanzada, y es algo que yo le recomendaría a cualquier estudiante de física hoy en día, que haga lo posible por aprender realmente programación avanzada, aunque no existan los cursos, que lo aprendan por su lado. Y otra cosa que es bien importante que sepan en nuestras carreras es que sepan hablar inglés. La ciencia moderna se hace en inglés. Las publicaciones son en inglés, las publicaciones de todo el mundo se hacen en inglés. Hoy en día es la lengua franca en la investigación científica. Entonces, es muy importante que un estudiante de física o de alguna otra carrera científica se preocupe por aprender
inglés en este momento. No sé qué pasa en el futuro, a lo mejor en 50 años será el chino, pero hoy en día todavía el idioma que domina es el inglés. Entonces también recomendaría mucho que aprendan a hablar. A mi yo del pasado justamente le diría, ponte a estudiar muy duro programación, ponte a estudiar muy duro temáticas avanzadas que no ven en la carrera, geometría diferencial, álgebras, etcétera, que luego no se ven en la carrera, ponte a estudiar eso, y no te preocupes demasiado por la astronomía, porque finalmente no vas a ser astrónomo, vas a ser físico teórico.